Hola amado, Dios te bendiga, buen día, qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 13 de la carta a los Romanos. En este capítulo el apóstol Pablo aborda la relación que hay entre los creyentes y las autoridades civiles. Enfatiza en este capítulo la importancia que tenemos nosotros como cristianos de la obediencia y el respeto hacia las autoridades establecidas. Es un tema un poco complejo, pero allí Pablo presenta la gran verdad. Mira que desde el capítulo anterior, el día de ayer, como te leí, te expresé ese texto de la sierva del Señor, donde ella recomienda y dice, sería provechoso para nosotros un estudio del capítulo 12 de Romanos. Es un sermón del apóstol Pablo escrito para nuestra instrucción. Pero esto no solamente es del capítulo 12, también el capítulo 13 es incluido en ese sermón, porque va conectado, continúa hablando el apóstol Pablo aquí, consejos importantísimos. El capítulo anterior terminó diciendo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es importantísimo, no te dejes engañar, no te dejes distraer por lo que el mundo te ofrece. Satanás ofrece muchas cosas, Satanás ofrece muchas entretenciones, muchas distracciones, placeres de la vida que nosotros podemos dejarnos engañar e irnos hacia ese mundo que él ofrece. Pero es allí donde el cristiano tiene que mantenerse firme y vencer con el bien el mal. Y él lo dice en el capítulo anterior porque está hablando acerca de que no debemos nosotros pagar mal por mal. Si alguien te hizo un daño, tú no debes hacer el daño, tienes que orar por él. Es allí donde no debemos dejarnos dañar por lo malo, vencer por lo malo. Ahora habla un tema que también va muy conectado, porque el tema de los gobernantes, el tema de la política es un tema muy amplio. Y la mayoría de la gente ataca esto, los gobernantes, los políticos y todo esto. Pero el cristiano, ¿qué debe hacer ante esto? ¿Cuál es la posición del cristiano ante la política y ante todos estos temas de los gobernantes de las naciones y los países? Pues el capítulo 13 de Romanos dice cuál debe ser nuestra posición. Por eso, la Iglesia Adventista del Séptimo Día no se mezcla con la política. Apoyamos y respetamos, claro que sí, pero no hacemos proselitismo, sino más bien oramos por los gobernantes y oramos por las autoridades. Nos sometemos a ellas de acuerdo al concepto bíblico o al consejo bíblico del capítulo 13 de Romanos. Por eso te invito a leer este capítulo, porque allí nos enseña que la obediencia a las autoridades es una forma de demostrar nuestro respeto y sumisión a Dios también. Mira bien, es interesante cómo Pablo conecta estas dos cosas. Cuando tú te sometes a las autoridades, es una forma en que estás respetando a Dios. También el amor es la base para cumplir con la ley y tratar a los demás con respeto y compasión. Y la preparación para la venida del Señor implica vivir una vida de santidad, justicia y amor. Importantísimo, maravilloso. Así que leamos el capítulo 13 de la carta a los Romanos. Dice la Biblia: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Este es un versículo muy controversial, demasiado, porque nos está diciendo primero que debemos someternos, y segundo que todas las autoridades son por Dios, son puestas por Dios. Pero tal vez tú puedes decir, pero es que tal gobernante sobornó, tal gobernante hizo esto, tal gobernante robó, hizo fraude y está allí en el poder. Entonces, ¿cómo entendemos este versículo? Pues como lo dice la Biblia, debes entenderlo así. Si Dios, a pesar de que la persona esté sobornando y todo, pero si Dios no lo permite, nadie puede hacerlo. No se cae una hoja, dijo alguien en cierta ocasión, no se cae una hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Entonces, es importantísimo que creamos en esto. Todo está bajo el control y el dominio de Dios. Ahora, el versículo 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos. Ahí está. Entonces mira bien, dice, el cristiano verdadero no debe temer ante las autoridades.
Y generalmente esto es lo que se enseña. No se debe temer a los gobernantes, a menos que se haya hecho algo contra la ley. Sin embargo, en la realidad, en la vida real, no todos los gobernantes infunden temor solo a los malos, pues hay muchos de ellos que han perseguido a gente correcta. Por ejemplo, Nerón, el emperador romano, en los días cuando Pablo escribió esta epístola, hizo ejecutar más tarde al apóstol, y Herodes y muchos más que hicieron daño y acabaron con la vida de muchos. Por ejemplo, Esteban, que fue asesinado bajo el gobierno de las autoridades de aquel entonces. Así que no se debía temer, porque el texto bíblico dice: los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Pero Esteban hacía el bien, pero mira, lo asesinaron. Sí, es correcto, y eso sucede en algunas ocasiones. Hay excepciones, pero a pesar de todo, los que viven correctamente, por lo general, no tienen nada de qué temer a las autoridades civiles. Los gobernantes no están para infundir temor al que hace el bien. Al contrario, existen con buenos propósitos, y los cristianos debemos, en términos generales, someternos a ellos para su propio beneficio. Interesante esto. Claro, hay casos, sí, no en todos aplica. Hay momentos en los que habrá injusticia, sí es cierto, pero nosotros debemos continuar haciendo el bien. Recuerda, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Si hay un gobernante que, aunque tú te estás comportando bien y haciendo las cosas correctas, pero te está haciendo la guerra, tú no le pagues mal por mal, como lo leímos el día anterior, el versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Mira que todo va conectado, ¿te das cuenta? Pablo está conectando. Mira lo que dice Mensajes Selectos, página 119 del año 1903, porque aquí la sierva de Dios nos explica y nos profundiza, nos amplía el concepto. Ella dice: ¿quién pues ha de ser considerado como el gobernante de las naciones? El Señor Dios omnipotente. Todos los reyes, todos los gobernantes, todas las naciones le pertenecen y están bajo su dominio y gobierno. Poderoso este mensaje. David Ankerel, del 1 de octubre del año 1895, dice: una de las cosas más deplorables que suceden en la tierra es el hecho de que hay gobernantes soberbios y jueces injustos. Se olvidan de que están bajo la autoridad del gran gobernante, el Dios omnisciente, y que Él está por sobre todo gobernante, príncipe, soberano o rey. Los gobernantes son siervos de Dios y deben actuar como quienes aprenden de Él. Para bien de ellos deben seguir fielmente el claro "así dice Jehová", conservando el camino del Señor para hacer justicia y juicio. Deben desempeñar su cargo sin parcialidad y sin hipocresía, no dejándose comprar ni vender, rechazando todo soborno y manteniendo su independencia moral y su dignidad ante Dios. No deben tolerar ningún acto de fraude o injusticia, no deben cometer ningún acto vil o injusto, ni apoyar los actos de opresión de otros. Los gobernantes sabios no permitirán que el pueblo sea oprimido debido a la envidia y celos de los que menosprecian la ley de Dios. Todos deben tener en cuenta la eternidad y no deben proceder en una forma tal que Dios no pueda ratificar su proceder en los atrios celestiales. Gloria al Señor. Entonces, querido hermano, mira bien, allí está el claro ejemplo. Tú y yo debemos someternos a las autoridades, y aunque nos hagan daño, sin embargo, nosotros debemos ser siempre lo mismo, correctos, porque al final es Dios quien dará la venganza. Si tú haces lo correcto, no tienes por qué temer, y es lo que dice el versículo 4, mira bien, porque es servidor de Dios para tu bien, dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Y de esta manera se introduce la explicación de la declaración que se acaba de dar, de someternos a las autoridades y no temer a las autoridades. El Estado existe como siervo de Dios para un buen fin, dice el comentario bíblico adventista. Por esa razón, el cristiano no tiene por qué temer su autoridad si su conducta es correcta. Pablo expresa otra vez una verdad general, sin detenerse a ejemplificar su afirmación con casos específicos. Y esos casos específicos fue los que te mencioné. Pablo fue asesinado por Nerón, uno de las autoridades de aquel entonces. Esteban por Herodes, una de las autoridades de aquel entonces. Y los discípulos fueron asesinados por las autoridades de aquel entonces.
aunque hacían cosas correctas, pero son casos específicos. Sin embargo, por regla general, tú y yo, como hijos de Dios, cristianos de bien, que hacemos y que predicamos el Evangelio de Cristo, debemos someternos a las autoridades y hacer lo correcto, porque esto es lo que Dios nos pide. Y sigue mencionando muchas cosas más allí acerca de someternos a las autoridades. Y luego habla acerca de las deudas, porque dice, por ejemplo, versículo 7, pagad a todos los que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie en nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Interesante. Mira bien que Pablo está mencionando la ley, los 10 mandamientos. Si los 10 mandamientos, como dicen algunos, quedaron abolidos, quedaron clavados en la cruz, ¿por qué Pablo los menciona aquí? Han pasado muchísimos años después que Cristo murió en la cruz y ascendió al cielo. Pero aún así Pablo sigue haciendo mención de los 10 mandamientos. No está diciendo que quedaron eliminados, no. Dice, esos mandamientos se resumen en amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas al prójimo, le pagas el dinero que le debes. Si tú amas al prójimo, entonces respetará las autoridades. Este es el actuar del cristiano. El amor no hace mal al prójimo, dice el versículo 10. Explica, ahonda un poco más, dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor es la base de todo, querido hermano. El amor es el principio que todo cristiano debe tener. De hecho, 1 de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahí está. El amor es el fundamento de la ley, el amor es el fundamento del Evangelio. El amor es Cristo Jesús. Y después de hablar del amor y todos esos temas, de la autoridad, de someternos a ellas, mira cómo cierra este capítulo el apóstol diciendo, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, refiriéndose a la noche de este mundo. Este mundo es una oscuridad total. Sin Cristo es una oscuridad. Y ya viene el día, es decir, ya pronto vendrá Cristo Jesús. Así que debemos prepararnos. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Pues vistiéndonos las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? Cuando lleguemos a la carta de los Efesios podremos explicar y ahondar más en estas armas de la luz. Efesios 6, 11 al 18, allí lo expresa. Si quieres leerlo, léelo. Allí están las armas de la luz. Si nosotros queremos estar preparados para el día que viene, es decir, la venida de Cristo, debemos vestirnos de la armadura de Dios, que esas son las armas de la luz. Y luego dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Hay muchos que les encanta estar en peleas, en pleitos, en discordias. Y como lo mencioné hace un momento acerca del tema de la política, hay muchos cristianos que les gusta estar involucrados en temas políticos, debatiendo, estando en discordias allí, en contiendas, en que este político es mejor, aquel no, que este es mentiroso, aquel deshonesto, que esto y aquello, y se la pasan en esto. Esas cosas no las debe hacer un cristiano. Si tú estás pensando en ir al cielo, debes desechar todas esas cosas, vestirte de luz. Y esos temas no son luz. Andar en contiendas no es andar en luz. Si tú andas en contiendas, en discordias, en pleitos, en iras y todo eso, es evidencia de que estás en las tinieblas y no estás preparándote para el día de Cristo Jesús. Vístete del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, dice el versículo 14. Vestíos del Señor Jesucristo, vestíos de Cristo, maravilloso. Mensajes Selectos, tomo 1 del año 1890, dice la sierva del Señor. Los cristianos sinceros no practican una piedad dudosa. Se han revestido del Señor Jesucristo y no dan lugar a la carne para ceder ante sus concupiscencias. Acuden a Jesús constantemente en busca de sus órdenes, como un siervo acude a su amo o una sierva a su ama. Donde quiera que los conduzca la providencia de Dios, están listos para ir. No se atribuyen la gloria a sí mismos. No consideran como suyo nada que poseen, conocimientos, talentos, propiedades, sino que se consideran solo como mayordomos de la multiforme gracia de Cristo y siervos de la iglesia por causa de Cristo.
Son mensajeros del Señor, luz en medio de las tinieblas. Sus corazones laten al unísono con el gran corazón de Cristo. Amén. Querido hermano, allí está el mensaje. Debemos hacerlo, debemos practicarlo, debemos vivirlo. De nada sirve leer, de nada sirve reflexionar, de nada sirve decir, sí, eso es lo que tengo que hacer. De nada sirve si no lo hacemos. Aplica esto en tu vida y serás un cristiano exitoso, un cristiano ideal. Serás el modelo del cristiano y Dios estará a tu lado, bendiciéndote y dándote poder. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 13 de la Carta a los Romanos. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!